ahora vamos acá- con la columna del negro para que me Brian. gustó. A ver, acá Leo puso algo muy lindo. Mirá vos, Puso el último discurso de Eva es de las cosas más hermosas de la historia argentina. Este chico Leo Lovera. Leo, muy lindo lo que puso, ¿no? Yo puedo proseguir con mi columna. Sí, Dale, de negro, intelectuales que tenés que salir vos, peronistas. negro. Salimos para arriba. Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a mostrar de dónde basé lo que armé. Es este libro que es Trayectorias Singulares, Voces Populares, sobre los intelectuales que compilan Mariano y Pascual, profesor de la Universidad de 3 de Febrero, junto con Marcelo Sumo, también Le profesor. mandamos un abrazo grande. Les mandamos un Ambos. abrazo grande a los dos. Sí, a los dos. Y esto le quiero agradecer a mi amigo Franco porque el libro de él me lo acaba de prestar para que yo pueda hacer de todo esto. No sé, ¿hace cuánto que te lo prestaste? Muchísimo. No, me lo prestaste Ya es tuyo, hace, amigo. no sé, Es 2 nuestro. meses. Es todo 2 nuestro. Bueno, Dos estaría meses. bueno al final del programa hacer un repaso de los libros que fuimos mencionando por si a alguien le interesa. Ah, no leer. estaría Sí, mal. también. Estaría bueno empezar por ahí a recomendar los libros que usamos, porque la verdad es que para esto Usamos libros, sí, bibliografía. no es claro, que sí. venimos acá y Sí, hablamos. tenemos- No, Claro, hay- Por más que parezca eso. De momento. Por más que Tenemos- parezca que hablamos lo que queremos, en realidad Sí. no. No, está basado Ay, en... sí, yo me olvidé de decir de El grueso de Araceli Bellota, saqué un montón de cosas. Yo de la razón de mi vida de Eva Perón, por supuesto. del grueso de material que manejamos acá en el programa es el material que nos han brindado todos los profesores a lo largo de la Claro, carrera. claro, sí, Historia sí, sí. argentina, Acá de la historia problema de argentina historia de la argentina, UNTREF. problema de historia Sí. americana, problema del mundo medieval, de todos. Nos Un hemos abrazo a servido Matías de, Casas. de ellos. Sí. Le mandamos un saludo a Matías Casas, que es... Ay, Matías Casas, una Sí, él es el gran profesor de historia Es lo argentina. más, ¿Hay es lo otro más. profesor de historia argentina? Y muy buena persona. En su momento De esa estaba no, pero ahora. el profesor Gilbert, Porque es ahora no una- sé. Hoy está Matías. Solo Matías. Hoy está Ahora Matías. sí. De esa Pero materia. estuvo, bueno, con esto de los recortes, porque la universidad sigue teniendo Sigue problemas. teniendo Sí, hoy problemas. paro no El docente. gobierno nacional no está bajando No es el un gobierno, presupuesto. no es un estado de bienestar. digamos. Claro. Bueno, hubo recortes es dentro un de la estado de universidad bienestar. también. Sí. Y eso afecta a las carreras, a los mismos docentes por los sueldos. Claro, por a los las intelectuales de los dedicaciones. cuales voy a hablar ahora. Sí. A ver. Es un libro que donde se recopilan distintas ponencias de un congreso en Catamarca y lo que destacan todos los autores es no solamente la biografía de algunos autores y cómo fueron cambiando, de algunos intelectuales y cómo fueron cambiando su forma de concebir la intelectualidad, sino cómo esos tipos se relacionan con su entorno, ¿no? El papel de los intelectuales a lo largo y ancho de la historia De su época. en la vida política, ¿no? Cómo se vincula un intelectual también con la sociedad que tiene alrededor. El interés del libro por ahí reside en ver cómo esas redes de intelectuales se construyen y cómo se articulan los intelectuales entre ellos, ¿no? Y cómo dan a conocer sus proyectos político-culturales, porque la mayor parte de los cambios culturales que ha tenido este país las hicieron los intelectuales por ahí, ¿no? Recordemos un poquito la independencia y todo ese proceso que llevó hasta la conformación por ahí de un Estado. Está atravesada por una élite ilustrada que lleva a cabo su labor, ¿no? Su política. Belgrano es un intelectual y aún así ha sabido llevar a cabo sus ideas con un arma también, ¿no? Con un fusil en la mano y dirigiendo todo un ejército, pero no deja de ser un intelectual. Rivadavia no deja de ser un intelectual también. Entrando a esto, quiero mencionar que por lo menos uno de los primeros capítulos, que es el del profesor Mariano, que habla de Juan Manuel Fernández, que discute un poquito con la escolástica dominante de la época dentro de lo que es la UBA. Él escribe cartas para la Cátedra de Ideología de la UBA de 1822 a 1827 para contrarrestar un poquito la hegemonía de la escolástica, ¿no? Utiliza prensa y la arenga pública, además de que utiliza ser parte constitutiva del proyecto rivadaviano, ¿no? Como la intelectualidad también incide en un proyecto político mucho más amplio que el personal por ahí. Las ideas que maneja
Juan Manuel Fernández de Agüero es las ideas de Stuart Tracy, ¿no? Que es algo, no sé, no lo leí bien de Stuart Tracy, pero es un nombre medio marginal, así como era el nombre de Jeremy Bentham, ¿no? Sí. Es como que se encuentran ese tipo de andamiaje ideológico por ahí que hace a la matriz ideologicista de este muchacho esto. Pero esto para que vean cómo más o menos de lo que va el libro y en torno a la cuestión de la intelectualidad. Cómo se maneja, cómo se desenvuelve un intelectual, qué medios en el utiliza Estado, para cómo dar la afecta, batalla económica, cómo intercede el Estado entre eso. No, cómo Opera un muy intelectual, claro. ¿no? ¿Qué redes construye un intelectual? Y eso siempre va variando a lo largo del tiempo. No es lo mismo un intelectual de, como dijimos, 1810, 1820, a un intelectual en la época de Perón. Va a ser muy, va a diferir un poquito en dos momentos la lectura que va a tener Juan Domingo acerca de los intelectuales. Yo voy a hablar del capítulo de Perón y los intelectuales de Guillermina Georgiev, creo que se dice así, Sí. que cuenta un poquito que con el avance del Estado moderno y la política de masas, los antiguos intelectuales o los intelectuales tradicionales se van a ir como desvinculando con la masa, con el pueblo por ahí, o se van desvinculando con la realidad o las demandas de la realidad que aparecen en esta época. Y además se va a ir terminando la labor del intelectual legislador, que es aquel que lleva las ideas políticas estatales a cabo, o por lo menos ya van a ser muy poquitos los que se van a encargar de diseñar cómo tiene que ser la nación, o va a ser poca la gente que tenga esta tarea. La élite ilustrada es reemplazada por nuevos actores, por los políticos ilustrados por ahí, como Irigoyen, como Alvear, que son gente que es elegida por el sistema de partidos, por una política de masas, y va a ir reemplazando a aquellos intelectuales que estaban en puestos estatales pertenecientes a una élite ilustrada que ya va desapareciendo, ya por lo menos tienen menos lugar en la política de la Argentina. Se acerca más al pueblo, digamos, esto, ¿no? El intelectual más No, cerca del pueblo. no sé si más cerca del pueblo, lo que te digo es, debido a que el pueblo está más cerca de la vida política, claro. se van a tener que ir acomodando y algunos van a querer ser parte de eso y otros no. Sí, se van acortando la distancia entre los idiomas de intelectuales, Claro. académicos y los idiomas populares, ¿no? Ahí va. Se empieza a cortar esa diferencia con una cuestión de que el propio trajín político, la propia evolución de la política va incluyendo a la política de los sectores populares. Entonces Claro. empieza a bajarse. Esa es una de las cosas una de las primeras visiones que tiene Juan Domingo acerca del rol de los intelectuales. La autora analiza algunos discursos que da Perón en la Universidad de La Plata, si no mal recuerdo, Sí, frente sí. a algunos jóvenes universitarios y algunos profesores sobre el rol que tienen que tener en la nueva nación naciente por ahí, que tienen que acompañar lo que es el proceso de industrialización, el proceso de desarrollo. Medio gramsciano. Claro. Ahora bien no me acuerdo en qué parte y en qué libro, porque Gramsci escribió varios cuadernos en la cárcel y en algunos particulares se encuentra esto, que el rol intelectual orgánico y su labor para la conquista de la hegemonía. Ahora no me acuerdo, Sí. otro día lo analizaremos, pero sí, es algo de eso, Sí. es algo de eso. O sea, donde se da, cómo los intelectuales dan la batalla cultural, que es a lo que se resume también la idea de institucionalizar todos los cambios que ha producido el peronismo. No es solamente una cuestión de decisión estatal, sino hay que elegir a toda esa gente que va a legislar y va a institucionalizar todos los derechos que ha logrado el peronismo para con los trabajadores. Sí. A eso se refiere por ahí la primera perspectiva de Perón con los intelectuales, sobre la labor de los intelectuales. En el medio surge a Carlos Astrada, si no mal recuerdo, también un filósofo, Sí, profesor Astrada, profesor de universitario también, que lo que va a decir la autora es que se muestran un poquito las tensiones
también que sufren, no que sufren los intelectuales, sino que se van dando entre la noción de intelectual que tiene y los objetivos políticos que tiene Juan Domingo Perón con las nociones de intelectualidad y roles de intelectuales que tienen los propios intelectuales como Alfredo Palacios. Ahí se van, que va cambiando. Lo mismo pasa con John William Cook, también, que es diputado. Que venía de la izquierda. Que venía de la izquierda, Sí. que se suscribe al ideario peronista de esta misma forma, como experto, dice la autora, para tratar de, no sé si de predicar, pero sí de como que ser parte realizadora de la nueva nación. Y después la autora tiene otro momento o una segunda fijación sobre la noción de Perón sobre los intelectuales, que es más de tipo legislador, intelectual legislador. Acá entra como Leopoldo de Marechale, creo que es Marechal, que es en principio es un tipo que durante su juventud es un poeta, ¿me entendés? El Sí. chabón tiene una concepción de lo que tiene que ser el poeta como algo un poquito ajeno a su realidad o un poquito ajeno a la intelectualidad. También es como que es otro tipo de intelectual, por ahí tiene un nivel jerárquico como más, no superior, pero sí diferente a lo que es un intelectual. De hecho, cuando él se suscribe o forma parte del gobierno peronista, dice: yo soy un escritor, no soy un político, como desligándose él de que yo me Del suscribo plano a esto político. porque realmente me siento atraído por esto, no porque sea político. De hecho está en el libro esa cita de que yo me suscribo de hecho estuvo en el 17 de octubre estuvo y se sumó solamente para querer para desarrollar la labor intelectual de legislador en algunas cuestiones y que daba muchísimo peronismo para esto, ¿no? Los gobiernos de Perón. sí, la poesía. sí, y eso es lo que más entra en tensión por ahí con los intereses de Juan Domingo y los intereses personales intelectuales como es de Leopoldo Marechale. Bueno, esa es una de las cosas o una de las formas que podemos ver, no sé, la historia. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo lo más chiquito se va integrando a un contexto mucho más grande como es la misión por llevar la patria adelante, ¿no? Sí. Sí, cómo repercute también en todos los ámbitos, más allá que de los afectados, digamos, Sí. cómo repercute y cómo lo transitan los distintos ámbitos que se vieron afectados por esta irrupción del peronismo. También tenemos posturas mucho más antiperonistas desde el lugar de los intelectuales. Incluso... Sí, de hecho los intelectuales tradicionales terminan siendo todos opositores y los que emergen como John William Cook, como Carlos Astrada, son intelectuales de segundo orden por ahí que tienen mayor visibilidad gracias a ser oficialistas, pero en el medio tienen su labor por ahí, su independencia intelectual. Sí, sí. Claro. Bueno, sí, apunta a todo. Cuando decías esto, Ro, pensaba también que nos olvidamos en el cine, la época de oro del cine, en la música, Discépolo, Sí. ¿no? Discepolín, tan amigo de Eva, en la marcha peronista que lo ponía, creo que era Sobre Ruedas, no sé quién es, esto de Hugo del Carril y Evita, la marcha peronista, el primero que la canta es Hugo del Carril, que era muy sí. amigo, después fue prohibido con la fusilado con la revolución libertadora, tuvieron que irse, tanto como Tita Merelo también. Sí, Cuando hablaste de los ámbitos. y también tenés del otro lado, digamos, hay dos escritores emblemáticos de nuestra literatura nacional que tienen también dos textos muy emblemáticos hablando del peronismo. Por un lado tenemos a Cortázar con Casa Tomada, Sí. que es como el peronismo... Gorila, es muy gorila, claro, totalmente claro, gorila. es muy... Dicen que lo escribió por eso. Claro, Dicen, sí, no se sabe muy bien. Es muy gráfica la Sí, forma en la que sí, él va, sí. va narrando Sí, cómo el es- peronismo va Es tomando. como un ente que se adueña de Sí. una casa. Sí, igual, lo igual, leí. Esto, perdón que me meta, chicos, Gran pero pensador, después sí. Cortázar, al final de su vida, dice que
entendió el peronismo, y que Ah, se había era equivocado, ahora, que pedazo se había de equivocado. vigilante. Ya no estaba, pero Menos mal, la pero puta que te parió. que entendió el peronismo y que se equivocó. Mirá vos, En ese 45.000 momento siguió la años después. vorágine intelectualoide ¿Qué te de pasa ese con momento Cortázar, boludo? de ir contra El el tipo es un gran peronismo, pensador. como si fuera Ama a los ¿viste? Algo gatos. más. Era marxista, ¿no? De izquierda él. Como si fuera más. Yo soy media fanática de Cortázar, por eso digo esto, para que. Por ahí me lo No, dijo pero alguno a mí para que yo me quede Eso me da tranquila. gorila, vi ese No, decir. por ahí me lo dijo alguno para que me quede Para que lo tranquila. diga, porque si no, esto es un chiste. Esto, No, sí, es ¿cómo es vamos a zurda. condenar a un Yo media a alguien gorila, por un ser poquito o de no? izquierda. Bueno, igual Sí, es socialista. Un poquito de izquierda, pero bueno, eso es culpa de Carlos Saúl. En mi época estaba. Mirá, lo dice siempre. Bueno, y siempre se después- justifica. Mirá, se toca acá, se toca allá. Porque tengo la estrellita Basta, acá viejo, atrás. basta. La de la renga, la de Que la digan tapa si de la son renga. gorila. No, No, mentira, un gorila poquito- no soy. Sí, chicos, soy un poquito de izquierda también soy. Sí, Y supongo. un Pero poquito me gorila. criaron, ya vieron que me Pero en zurda sos. nací, crecí en una Bueno, casa igual. peronista. Viste que- Todo. Mis tíos abuelos tuvieron que esconder el busto de vista cuando vino la. No la te justifiques, fusiladora. Vivi, no hace Ya falta. está, Vivi, está bien. Mi Vos- tío, ya está, mi tío Mingo, sos gorila, José, sos mi gorila. abuelo. Vos sabés que Esos, todos todos obreros. El Partido metalúrgicos, Socialista bancó a la ferroviarios. fusiladora, estuvo con la fusiladora del Partido Ya Socialista. sabemos Sí. que Franco banca Estoy Rivadavia y hablando que de- vos, Ah, bueno, que vos bancarse a la No, fusiladora. estoy hablando de los 90, chicos. Claro. Ahí era el Che Guevara o nada. Tuviste una década estaba socialista, Carlos ¿no? Saúl, chicos, No. en los 90. Bueno. Que no podías no hacerte de izquierda en los 90. Bueno, yo termino mi columna y digo que bueno, Sí, sí. así No los te dejamos intelectuales delinean por ahí los proyectos de país. ¿no? Sí, esto no lo hemos. Sí, y, vos decís, y dan la lucha hegemónica así. sí. Esto no lo hablamos. Así se da un, como dice Gramsci, un bloque histórico. Una vez que el Estado llega e institucionaliza su hegemonía en leyes, como por ejemplo indemnización por despido. Sí, bueno, pero todo ahí ese está, tipo de eso está. cosas. O sea, yo no siento, más allá de que el peronismo, y si bien en el reducto de críticas a este periodo del peronismo tiene que ver con esto de coartar libertades o de libertades de expresión o poner preso a algún que otro opositor, como algún que otro programa hemos dicho, Alfredo Palacios. Alfredo Palacios y qué sé yo, hay un momento donde no es muy democrático. Balbín. No es que el peronismo, o Balbín, por más que no haya sido democrático, no es que el peronismo avasalló desde lo institucional e impuso su ideología marxista o a un estilo soviético, sino que estuvo todo el tiempo en pugna y luchando con el Círculo Rojo, con los Hay que ver qué poderes. pasó con Balbín y con Palacio. Estuvo ¿no? todo el No tiempo en sabemos lucha qué pasó. con los sectores poderosos, nunca dieron el brazo a torcer con el peronismo, nunca, de hecho lo voltean. Pero sí hay que decir que para mí lo innovador, que no lo dijimos mucho en el programa de hoy, es que el peronismo fue en sí mismo una doctrina, una ideología, o sea, En armó, sí tuvo misma. unas Tiene un bases, sustento tiene un sustento doctrinario, eso, sí. ideológico, no tanto desde el punto de vista intelectual. Lo sino fue más bien- construyendo durante la primera primera presidencia, muy rápido se construyó, Lo las va 20 construyendo verdades y a peronistas. partir de la segunda es como que el país debería ser así. Bueno, en la Ya segunda- es lo que hay algo que, si me permiten mencionar un toque, nos vamos a extender en tiempo moldear igual, desde pero- el Estado Ya no. y la base de principios doctrinarios. En la segunda hay algo muy interesante que La tiene que nación. ver con esto de la alianza de clases que logra Perón. Después de la crisis económica, una de las medidas más importantes para salir de la crisis es un acuerdo entre el empresariado y los sindicatos donde va a haber un aumento de paritaria del 30 al 40% para recuperar lo perdido y un congelamiento total por 2 años de tarifas, de precios y de salarios. Y se cumple a rajatabla. Digo, imagínense lo difícil que hubiera sido para Alberto Fernández, para Macri, para cualquier gobierno que tuvimos hace poco Sí, que haya sí. tenido una crisis económica de inflación, porque una crisis de inflación en ese momento de 40-50%, frenar todo y decir, che, por 2 años hagamos esto, a la sociedad, y que la sociedad acate. Lo difícil que fue, bueno, bajo el gobierno de Perón se logró ese tipo de Se mancomunión. bancaron 2 años de sequía. Y Y de hecho, para 1955 la la economía está había creciendo. crecido. La economía ya había está crecido, en creciendo 7 puntos nuevo. creció. De hecho, lo dice 7 puntos. Gerchunov, ya que vamos Pablo a citar Gerchunov. autores, Pablo Gerchunov y Antunes, que no son peronistas, ninguno de los dos, son bastante Claro. gorila, de hecho, y dejan muy en claro, con cariño para Gerchunov, Gerchunov, sí, Gerchunov es tenemos un liberal uno de los que izquierda, lo hablamos dice hoy. él. Sí, sí, sí. Cada Y- tanto me aparecen sus posteos en Twitter. Tipazo, Gallo. Y Y con Dash. agarra y el chabón dice, uno podrá ser muy crítico del peronismo de muchos aspectos, de la cuestión política, la cuestión de la educación, de la iglesia, etcétera, pero bajo ningún punto de vista el golpe de Estado es por cuestiones económicas. No. No hay ningún sector de la sociedad que critique el sistema económico de Perón, más allá de los recelos que podrá tener el campo. 1955, 7 puntos arriba la economía. Y Sí. Evita decía que era culpa de los malos gobiernos por lo que la gente en ese momento estaba pobre, ¿no? Por eso era muy largo ese camino para que haya bonanza económica para el trabajador
gobernador, ella decía, me olvidé de decirlo, esto de asistirlos y de la fundación y todo lo que hizo tenía que ver con que había que hacer algo rápido. Había que hacer algo porque rápido, el hambre tal no cual. espera, habría que No, decirle no, tal alguno. cual. Pero bueno, es así. Bueno, Ya, ¿qué quieren? ¿Nos vamos ya? Con estamos. esto nos vamos, sí. Podemos hacer un breve repaso de los títulos que fuimos Sí. mencionando. Sí, cómo no. Tenemos Estudios sobre los orígenes del peronismo. Es un libro muy viejito de Murmis y Portantiero. El 45 de Félix Luna, recomendadísimo. Sí, además Aparte escrito de una una lectura, forma, sí, rapidísima. Acá tenemos el de la profesora. Sí, Tenemos Juan Carlos Torre, el 17 de octubre de Tipazo. 1945. Acá Evita Capitana, Carolina Barri. Y aparte de directora del coso. sí, Carolina Barri es la directora del Centro de Estudios sobre Peronismos de la UNTREF y hace poco, el año pasado, sacó el Diccionario Peronista. Le mandamos Que un saludo a también, Carolina Barri, un si nos abrazo. está mirando. Recomendado. Ojalá esté acá en Este algún usé momento. mucho yo, que se llama Eva y Cristina, la razón de No sus lo vidas, conozco. de Araceli Bellota. Allá. Que es a mi tía peronista hermosa, Sí. que también me hizo peronista, hermana de mi madre, se lo choreé. Este no es mío. Los recomendados de los monos. Me gusta. Esta sección hay que hacerla con máscara de mono para la próxima. Trayectorias similares, voces Voy a venir con populares. máscara, si no le voy a comprar. Trayectorias singulares, Di Pasquale y Marcelo Sumo. Les mandamos un Todo cantera un Le tres. mandamos un saludo muy grande. Cantera un tref. Todo un tref, Y nos Ni la vamos uva con ni este. la uva, ¿Nos terminamos Cantera con un tref. este? Y La razón de mi vida. De Eva Perón. Sí. Bien, y no tengo el libro de Compañía. Gerchunov, pero lean a Gerchunov, que es un tipazo. Gerchunov, Potage, un par más, pero le quedaron en casa, eso sí. A todos, Gerchunov a todos, es ¿Qué? un tipo que no lo conozco. Punto, creo que es. Creo. Ah, sí, bueno, síganos en las redes, ¿no? Díganlo, chicos, sí, que las yo de redes. Monos con la Baja en Instagram, ¿no? ¿Ok? Eso. Síganos en Instagram, que tenemos Instagram. Síganos en YouTube, que tenemos YouTube. YouTube, Y en TikTok Y en también. TikTok, Y en que TikTok. nos En están TikTok. bardeando mucho. Ahí no, vayan a porque ahí me defender. insultan, me hay dicen una cosas horda. feas. Hay En uruguayos y TikTok, venezolanos enojados. Y a las Vayan cuentas de a Somos Fuá. defender. a las Y a cuentas la Somos gente- Fuá y a la- y y también Somos Fuá. a, bueno, Somos Fuá en Instagram, Somos Fuá, @Somos Fuá en YouTube, que ahí están todos nuestros capítulos completos. Sí. Si están un día aburridos. Saludos, quiero saludar. Sí, estoy Sí, viendo. sí, Leo Saludos Lovera está a como Leo loquito. Lovera. No, Ah, yo sí. está todo bien. Ay, qué dulce. No está todo bien. Ay, me Leo puso- Lovera, Lo vas a Leo Lovera, pelear, no Leo, está porque todo bien. puso Vivi la 1, nos va a Quiero hacer que lo pelear. sepa. Gracias, Leo. A Selenia un abrazo Gracias por muy bancar. grande, a Sobre Ruedas, que no sabemos quién es, pero escribió un montón, a Gaby Le que mandamos estaba, saludos a Sobre Ruedas. Yago que estaba, a Cristian que acaba de llegar, Gabriel 89 no sé cuánto, que escribió muy lindo también. Mantuvimos Emilio. ¿Quién más? Un buen número. la Cintia. audiencia entre 15 y 20, Wallace. y 20 personas en vivo, lo cual es muy difícil Sí, de lograr. y a Así que Cintia, le que- mandamos saludos a todos que- los que están viendo. Sí, porque gracias está por también. ver. gracias por vernos, gracias Gracias por por aguantar las bancar. pelotudeces que decimos también. Gracias por vernos también en YouTube, que vemos la En que todos tenemos muchas lados. visitas y eso es nos despierta un cariño enorme, 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 por más que alguno me insulte a mí por decir Sí. que ¿cómo se- que Gardel Gardel no era era uruguayo. francés, igual. Dejó contento a todo el mundo. Nació en Francia, no jodan, loco. No era ni argentino. Ya está ni- comprobado que no era acá. Se Y con nacionalizó. los uruguayos vamos a charlar un poquito de eso. Sí, en Hay que algún momento charlar. vamos a Hay hacer que un charlar especial de la par de banda cosas. oriental Que no saben lo vivo los uruguayos. para que vean que históricamente son hijos nuestros. Ay, no empecemos a pelear. bueno, sí, Bueno, sí. viva el Pepe Mujica y viva Víctor Hugo Morales. Que lo Sí, amamos. sí, el país. Las nos Malvinas vamos. y Uruguay son argentinas. Sí. Nos vamos. Gracias, Sachi. Muchas gracias, Sachi. Te pasaste re. Chao, Sachi. Gracias, Alan. Gracias, Maxi. Gracias, Cristian, que llegó hace un rato. Gracias, Fran. Gracias, Bray. Gracias, Perón. Ro, por sentar. Viva Perón. Viva Perón, viva Viva Perón, Vita, carajo. carajo. Viva Vita también. Gracias. Nos vemos la que viene. Gracias por Adiós. estar.